En el conurbano bonaerense y en lo que se llamaba antes la capital federal, viven como 15 millones de personas. O sea que estamos hablando de un conglomerado urbano donde vive más gente que en toda Bolivia. La mayoría de esos migrantes bolivianos, entre comillas, son quechuas y aymaras, por lo cual debería de caber el mismo término de extranjero, ¿no? Teniendo en cuenta que vivimos en un continente donde antes los pueblos originarios vivían acá bajo sus normas, bajo su forma de vida distinta a la que se impuso después, ¿no? Por eso no estaría bien llamar a un, no sé, a un mapuche que se trasladó de un lugar al otro, llamarlo porque ahora hay fronteras nacionales extranjeros. Lo mismo con un quechua, con un aymara. Hacemos esta pequeña introducción porque, bueno, en el 2006 aproximadamente en Bolivia sucedió una transformación que algunos ven bien, otros ven mal. Mucha gente empezó a aparecer en el padrón. ¿Por qué? Porque no existían, ¿no? Al no tener una cédula de identidad en Bolivia, lo que sería el DNI acá en Argentina, no existen, por lo cual no tienen derechos. Y bueno, había mucha gente en esa situación. Uno se preguntará por qué, ¿no? Bueno, el Estado, que lo maneja determinado grupo de poder, el que está en la cúspide generalmente, decidió no reconocerlos, no empadronarlos, que no tengan cédula, por lo cual las elecciones en Bolivia era de determinada gente que vivía básicamente en las ciudades y en el campo no se molestaban en darle la nacionalidad, la partida de nacimiento, etc. Por eso cuando a partir del 2006-2007 se empezaron a empadronar y eran millones de nuevos ciudadanos, algunos sectores de derecha de Bolivia, bueno, pusieron el grito en el cielo. Fraude, ¿cómo puede ser? Millones de personas se están empadronando, esto quieren perpetuarse en el poder, porque en ese momento había ascendido Morales, ¿no? Bueno, lo cierto es que no estaban realmente empadronados. La realidad era que sí existían, ¿no? Había un montón, la cuestión biométrica, ¿no? Uno pone su huella digital y vos sabés que tu huella digital es única, ¿no? No hay forma de inventarla y, bueno, de alguna manera eso se salvó en Bolivia, pero otro grupo que estaba excluido, a pesar de que haber una ley, existir una ley que reconocía su derecho para poder votar, eran los bolivianos que vivían en el exterior, cuya mayoría abrumadora vive en Argentina. Bueno, y fue justamente en Argentina que dijeron basta, bueno, si no van a reglamentar esa ley es un papel que no sirve para nada. Y decidieron que era el momento de hacer valer ese derecho, por lo cual se movilizaron y por primera vez en mi vida, desde que soy periodista, que tengo 17 años y ustedes verán, con estas canas tengo bastante de periodista, nunca había la colectividad boliviana unido en un mismo objetivo y cada uno pechando para el mismo lado, y es para dejar de ser parias, ¿no? Porque hablamos de discriminación en Argentina hacia los bolivianos o hacia los quechua, aymara, guaraníes, bueno, que son los que vinieron efectivamente a Argentina, que a verla la hay, pero en Bolivia también los estaban discriminando, o sea, eran expulsados económicos, porque ustedes saben, los primeros que migran de un lugar es los que por ahí la están pasando peor, o los que por ahí no la están pasando tan mal, pero podrían pasarla mejor en otro lugar. Hay un poco de todo eso en la migración boliviana, es mucho más diversificada de lo que se cree. Han venido en abrumadora mayoría, como mis viejos, como los viejos abuelos o bisabuelos de los que nos están escuchando, ya nacidos acá en este país, que vinieron de comunidades indígenas rurales, donde por ahí no conocían ninguna gran ciudad, y la primera gran ciudad que conocieron era en Buenos Aires, con lo que conlleva, ¿no? Hablar otro idioma, porque la mayoría hablaban quechua o aymara, y con otra cultura diferente, ¿no? Con un conglomerado urbano mucho más grande del que podría haber en Bolivia. Por lo cual, hicieron algo que muy pocas veces se vio en Argentina, en los anales del país. Era un reclamo de civismo, cívico, ¿no? De decir, bueno, nosotros somos ciudadanos y queremos ser ciudadanos, mensaje para Bolivia, mensaje para Argentina.
tomaron nota. Bueno, los que hoy se llenan la boca de ser democráticos se opusieron, ¿no? A que buscaron un montón de excusas. Entre una de ellas la que seguramente va a volver a surgir, ¿no? Ellos viven afuera, ¿por qué se fueron afuera? Tendrían que haberse quedado en Bolivia. Bueno, si te cagás de hambre en Bolivia y no tenés opciones de poder tener un horizonte, poder tener una vida mejor que para tus hijos, evidentemente muchos, y no solamente bolivianos, en todas partes del mundo eligen irse y buscar nuevos horizontes. Y es Argentina un país que tiene mucho de esa historia. Lo que sí, vinieron un montón de lugares con la misma necesidad que vinieron nuestros viejos o nuestros abuelos, etcétera, ¿no? Bueno, finalmente hicieron un voto simbólico en el 2008, fue masivo, fue organizado sin recursos, todas las organizaciones participaron, pero bueno, evidentemente el tiempo nos hizo ver que se quedaron cortos, ¿no? Tendrían que haber ido también por la representación política, así como lo tiene Italia, como lo tiene España, como lo tiene Ecuador, como lo tienen otros países, pero son los más cercanos que vemos nosotros, tienen representantes del exterior en su país, en los congresos, en este caso en la Asamblea Plurinacional, ¿no? De hecho, los bolivianos deberían tenerlo y no lo tienen. El acuerdo para que la derecha pudiera aceptar que participaran en esas primeras elecciones del 2009 fue que no superaran el 6% del padrón general electoral de Bolivia. O sea que el Tribunal Electoral, en su momento, la Corte Nacional Electoral, creo que se llamaba, 2009, vino con ese plan para empadronar lo mínimo, como para que se efectivizara el derecho, pero que no sea masivo. Eso ocurrió en 4 países, ¿no? Brasil, Argentina, Estados Unidos y España. Lo cierto es que parece que ese plan con el tiempo mucho no cambió. Las sucesivas elecciones adolecen de la ambición de que la mayoría de los bolivianos, al menos en Argentina, hablemos de Argentina, pudieran participar, ¿no? Uno no sabe si lo hacen a propósito, parece que el plan del 2009 no cambió, si lo hacen por inoperancia, o si el Estado boliviano, cuya burocracia es la misma que existe desde antes que existiera Bolivia, hace que estos, que hasta hace poco más de una década y media no tenían derechos, de pronto lo tuvieran, y que lo tuvieran pero ahí nomás, y vaya, y puede ser un peligro peor todavía para esta gente, que los hijos de estos indios también pudieran votar, porque lo pueden hacer, y decidieran la elección de todo un país, ¿no? Pero bueno, para eso también tienen un plan, ¿no? Así como el plan parece ser no empadronar a los bolivianos que viven en el exterior. Bueno, los hijos de bolivianos que pueden adquirir su ciudadanía por padres no están ni siquiera enterados de que existe ese derecho, porque bueno, no existen campañas de difusión, porque evidentemente al Estado boliviano no le interesa, ¿no? Por ahí algunos estados, como los europeos que ahora se están cerrando, hicieron una campaña para recuperar a su población en el exterior, facilidades para que inclusive puedan volver. Bueno, cosa de que en Bolivia no pasó y no pasa. ¿Y por qué decimos que no hay ese ánimo? Bueno, imagínense que en Bolivia, antes del 18 de abril, donde se supone que comienza, tanto en Bolivia como en el exterior, el empadronamiento masivo, hubo antes un empadronamiento permanente. Bueno, en Bolivia hay mayores facilidades para que la gente se pueda enterar. Hubo difusión en prensa, en los medios de comunicación, virtuales, escritos, radiales, carteles, y todo el Estado a disposición para que esto pueda realizarse. Bueno, en el exterior, en Argentina, en Buenos Aires, eso no pasó. No hubo empadronamiento masivo, ya hay una menos para nosotros. Bueno, para el empadronamiento masivo que termina este 7 de mayo, no hay ninguna campaña de difusión, no existe. Habiendo medios de comunicación virtuales, radiales, televisivos, escritos y de todo tipo que pudieron hacer con mucho esfuerzo los residentes bolivianos acá
En este país, no. Hay un trato como si estuvieran en igualdad de condiciones que en Bolivia, pero no es así, porque imagínense el siguiente caso. Recién nos dan empadronamiento permanente después del 7 de mayo que termina el empadronamiento masivo. Pero a diferencia de en Bolivia, que se hizo antes y se va a hacer después, ese empadronamiento permanente no va a permitir que los que se logren empadronar puedan participar para estas elecciones del 17 de agosto. Entonces, bueno, tampoco hay señales de que hubiera campaña de difusión alguna para este derecho. Bueno, derecho que no se conoce o que de alguna manera no es difundido, la gente no lo sabe y se entera, ni siquiera se entera, mejor dicho. Otra novedad que existe es que se redujo por temas presupuestarios este año de 33 países a 14, ¿no? Y en estos 14 países no comenzó el 18 de abril como se había anunciado a través del cronograma electoral que se publicó. Y a mí me tocó como periodista consultar a funcionarios bolivianos si iban a tratar de remendar ese pequeño error y desliz por lo cual se perjudica a los bolivianos que viven en el exterior con más días para que puedan llegar a empadronarse, teniendo en cuenta que tampoco hay una campaña de difusión. ¿Y qué me respondieron? Bueno, evidente, no, la regla es esta, no y no. Entonces, bueno, uno empieza ya a ponerse conspiranoico, ¿no? Porque, bueno, si ya es evidente que nos tratan como bolivianos de segunda. ¿Por qué digo bolivianos de segunda? Bueno, porque para darles una idea, aquellos que viven en Argentina, en Buenos Aires vive aproximadamente casi 500.000 de bolivianos, que es más o menos la misma población que tiene Oruro, o por ahí más de la de Beni, más que Tarija, más que Pando, más que Chuquisaca. Detrás de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba está Buenos Aires en cantidad de bolivianos. Bueno, como mucho hay 10 funcionarios que atiendan a la mayoría, digamos al 90% de esos bolivianos que viven en Buenos Aires. Y 10 funcionarios para atender las necesidades de toda esa gente, bueno, nada. Por ahí me dirán exagerado, que es discriminatorio ese trato. Hay tanta infinidad de cosas que necesitan. Y para terminar, algo que me llamó la atención, ¿no? En la rendición de cuentas el cónsul había confirmado que no hay un presupuesto de difusión en el consulado general. Y es llamativo, ¿no? Porque estas autoridades del órgano electoral plurinacional, los que llevarán adelante este empadronamiento, argumentan que es el consulado quien se encargó antes de difundir y de hacer llegar a nuestros connacionales la novedad del empadronamiento. Como no tienen presupuesto, ¿cómo se hace? A través de compartir flyers. Pero, ¿a ustedes les parece compartir flyers de onda? Por ahí se puede llegar a entender mejor esta situación. Para contarles una anécdota, en el 2009, cuando se empezó a implementar por primera vez el voto del boliviano en el exterior, vino el nuevo cónsul asignado a Buenos Aires, que actualmente es el actual embajador en Argentina. Nos reunió a todos los medios y nos dijo que les colaboráramos al Estado boliviano para la difusión de esta elección, porque era algo patriótico y nosotros como bolivianos deberíamos de apoyar, etc. La verdad que en ese momento, la primera vez que lo veía, y me pareció una falta de respeto, porque bueno, yo imagino que el señor Ramiro Tapia Sáenz debe donar su sueldo por la patria y no cobrar un centavo por su trabajo, porque bueno, los medios de comunicación son un trabajo, ¿no? Y por lo tanto me parece que es lo justo que se pague por un trabajo. Aparte nos necesitan, o sea, habiendo este conglomerado de medios como no hay en otros lugares del mundo, es más bien para aprovecharlo. Pero si no lo hacen es por una decisión política, evidentemente, ¿no? Por eso, después de mucho tiempo, uno se está empezando a dar cuenta que una cosa es que dejarla pasar, que nos traten de buenudos, pero una cosa ya es cuando te tratan de boludo, ¿no?